Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a tu horario. Hoy quiero hablarte sobre el miedo, el pánico, el temor. Bueno, eso como uno lo quiera llamar. Y para esto yo quiero hablarte sobre esta historia donde Jesús estaba con los discípulos. Al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Estaban en una barca, despidieron a la multitud que estaba allí y lo llevaron a una barca tal como estaba. Habían también con él otras barcas. Pero resulta que en la barca, este es San Marcos 4, 35, en la barca Jesús se durmió en la popa, dice así, sobre un cabezal. Pero sus discípulos, al ver que se había levantado un viento fuerte y empezó el agua a entrar en la barca, ellos se paralizan de miedo, se asustan y piensan que se van a hundir. El miedo es una reacción imaginaria de adelantar cosas que todavía no han pasado. Es decir, él decía: perecemos. Y levantaron a Jesús y le dijeron: no tienes cuidado que perecemos. Jesús se levantó y mandó a callar al mar. Y le dijo: calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Hay episodios de miedo en la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron, pues tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque estaban desnudos, tuvieron miedo porque desobedecieron y se escondieron a la vista de Dios, que estaba siempre en el jardín rondando. Luego vemos otro episodio cuando Pedro niega a Jesús. Cuando en la crucifixión, Pedro, como muchos discípulos, se separaron y Pedro seguía de lejos y tuvo miedo, por eso lo negó 3 veces. Hay que estar en el lugar de Pedro para darse cuenta que no fue fácil, conociendo cómo eran los soldados de la antigüedad, que eran malos, crueles, y él tenía miedo de ser atrapado y de ser azotado. En ese momento, pues, pecó. Como todo ser humano, él sintió que traicionó al maestro, pero lloró y se arrepintió, y Jesús lo perdonó. Luego también vemos que los discípulos estaban encerrados después que murió Jesús. Ellos estaban encerrados porque tenían miedo de los judíos que lo vinieran a atrapar. Entonces estaban encerrados y Jesús hizo su aparición en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Los episodios de miedo llevan también a cierta depresión. Los episodios de miedo tienen a la persona ansiosa porque están pensando que algo malo les va a pasar siempre, y ese miedo abre las puertas del enemigo, porque a él le gusta infundir miedo a la oscuridad, miedo a la muerte. Muchas personas tienen miedo a morirse, miedo a envejecerse, y así esos miedos que son normales, cuando lo tenemos como algo constante, pensando siempre en eso, le damos entrada a que venga el enemigo a querer abusar y poseer de eso y apoderarse de nosotros. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 27: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús sabía que el corazón es fácil de turbarse, es fácil de tener miedo. Y por eso Él dice: no se turben.
ni tenga miedo. Perdón. A veces las personas dicen, me dio un episodio de pánico. Les da un episodio en que ellos empiezan a sentir pánico y ellos no saben por qué. Cosas que han ido arrastrando y que ellos mismos lo toman como algo normal en ellos. De que yo sufro de vez en cuando episodios de pánico. Cuando eso no puede ser normal. No puede ser normal, necesita oración. Necesita que alguien te ore. Necesita que eche fuera eso, que tú mismo le diste entrada, que tú mismo asumiste como que eres así ya. Como que tú estás lidiando con eso en tu vida. Algo que no puede ser. No puede ser que tú digas, yo de vez en cuando sufro de ataque de pánico. Me da nervio, me desespero, quiero salir corriendo. Esa desesperación, eso que está dentro, que te da como una ansiedad que no puede frenar. Y se convierte en un miedo, en siempre pensando que algún peligro te va a pasar. Eso yo le llamo fe hacia lo malo. Porque hay fe hacia lo bueno cuando tú hablas positivamente, que todo me va a salir bien, todo va a estar bien. Y hay fe hacia lo malo, que dice, pero que yo no sé si lo logro, si salgo y me pasa esto, me pasa lo otro. Y vive en un miedo, en una zozobra. Y llamas cosas malas. Porque el enemigo está esperando una sola palabra negativa de nuestra parte, que digamos para que él meterse allí y querer atacar con el miedo, con el terror nocturno, que muchas veces el terror nocturno se convierte en algo malo, en algo espiritual, en algo que te quiere aterrorizar. Por eso hay el Salmo 91 que dice, Él me librará del lazo del cazador, no temeré el terror nocturno. Todas esas promesas que tiene el Salmo 91 para librarnos de todo mal, es muy bueno leerlo cuando empieza uno a sentir miedo, empieza uno a tener pesadillas. Todas esas pesadillas, esas cosas, vienen del enemigo que quiere atemorizarte, que quiere atemorizarnos, traernos nosotros una estabilidad en la mente, como que siempre anda en una zozobra. Hay que echar fuera todo eso en el nombre de Jesús, todo ese miedo. Los hijos de Dios no podemos tener miedo, porque nosotros somos luz. Y como luz, las tinieblas tienen que huir. Cuando usted enciende una luz, ya no hay tinieblas, inmediatamente se ilumina todo. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Cuando lleguemos a un sitio, las tinieblas son las que tienen que huir, no nosotros huir de las tinieblas. Reconocer nuestra identidad de hijos. Como hijos de Dios somos luz. También. Entonces vamos a echar fuera esos pánicos, esos miedos. Y no temeré, porque tú estás conmigo, dice la palabra de Dios. Así que te insto a que te fortalezcas. Cuando sientas un poco de miedo, empiezas a echar fuera de tu vida, a pelear la buena batalla de la fe. Así que Dios te bendiga, que la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, nos abrigue. Amén.